Hola, soy Jorge Sastre y soy el director del Grupo de Artes Performativas y Tecnología. Y os voy a hablar de Soundcool. Soundcool es un sistema para la creación colaborativa mediante móviles, tablets y Kinect, creado en la Universitat Politécnica de Valencia, mediante la colaboración de distintas universidades como por ejemplo Carnegie Mellon University. Desde que el proyecto comenzó en 2013, hemos recibido financiación de varias entidades, como la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Educación, Fundación de Anina Carasso, Proyectos Erasmus, etc. Aquí tenéis el aspecto de Soundcool versión 3. Soundcool versión 3 tiene una parte de módulos dedicados a audio y otra parte de módulos dedicados a vídeo. Y el aspecto que tiene Soundcool, que funciona en un ordenador Mac o PC, es, como veis, un conjunto de módulos muy fáciles de manejar, como players, donde se puede variar la velocidad de reproducción, el volumen, ponerlo al revés, loop, etc. Estos players se pueden conectar a módulos de efectos, como un delay, un eco, filtros. Luego también tenemos instrumentos virtuales, teclados, y todo esto juntos se puede conectar a un mixer para poder escucharlo. Y la ventaja que tiene Soundcool es que cada uno de estos módulos se puede controlar a través de Wi-Fi mediante los móviles o tablets iOS o Android de los participantes, y también a través de la Kinect de Xbox. Aquí tenemos una mezcla creativa de vídeo con Soundcool, que es nuevo en la versión 3. Y desde que comenzamos el proyecto, se empezó a utilizar el sistema en el Instituto de la Vista Ribera de Carcaixent. Los estudiantes han realizado muchos conciertos en sitios como el Palau de les Arts, nuestro festival Mebart, una charla TEDx. Y bueno, nosotros lo que decimos siempre es que Soundcool es como un instrumento, permite hacer música de todo tipo. Tenemos más música pop, música más clásica, más experimental, etc. Vamos a ver ahora un ejemplo. Aquí tenemos una parte de la charla TEDx. Vale, probamos aquí. Tenemos una arpa. Tenemos una sirena. Tenemos sonidos industriales que además se pueden estirar. Pueden ir más rápidos, más lentos, pueden ir al revés. Ahí teníamos una serie de sonidos y aquí después se hacía un concierto donde se utilizaban estos sonidos. Ahí teníamos el arpa, se está creando la flauta desde un instrumento virtual. Todo se está realizando con el sistema Soundcool. También hemos hecho conciertos con instrumentos tradicionales como el saxo. Aquí hay un saxo con un fondo todo de Soundcool. Todos estos vídeos los podéis ver en nuestro canal de YouTube. A través de los proyectos Erasmus, el sistema se ha aprobado en países como Italia, España, por supuesto, Portugal, Rumanía, Francia. Y tenemos una foto del encuentro de Sicilia, de uno de los proyectos Erasmus. Aquí tenemos unas imágenes de una ópera que hicimos con Soundcool en Rumanía, y aquí de la misma ópera en México en versión en inglés. Tenemos una parte de diversidad funcional, donde estamos utilizándola con diversidad funcional mental, con autistas y también con ciegos, donde el sistema está teniendo mucho éxito. En el proyecto colabora Roger Dannenberg, que es el co-creador del famoso Audacity, y Roger Dannenberg remarca que Soundcool está en un punto óptimo de facilidad de uso y a la vez permite hacer muchas cosas con el sonido. Hay sistemas que permiten hacer más cosas pero son muy complejas, y también sistemas más sencillos que no te permiten hacer tantas cosas como Soundcool. Entonces Soundcool está en un punto óptimo
para ello. Debido a ello hemos ganado varios premios, el premio del SIMO Educación 2016 a la mejor experiencia en programación y robótica, el premio de Industrias Creativas NEM Art de la New European Media, 2 premios Bankia al talent musical y también premios a la rama de diversidad funcional. Hemos estado en el Sonar, en el Market Lab del Sonar, también en el Kick Festival. En el Sonar nos grabaron la organización en este vídeo que tenéis aquí. Hola, somos de la Universidad Politécnica de Valencia. El proyecto SoundCool es un proyecto que nace para la creación colaborativa musical. Es una herramienta que se genera desde un ordenador central con unas apps que te puedes bajar de forma gratuita. Luego, a ver, además del Sonar, nuestro concierto más importante ha sido la ópera La Mare dels Peixos, que es una ópera compuesta por Roger Danemer y yo mismo, donde todos los efectos sonoros de la ópera se realizaron con el sistema SoundCool. Esta ópera se estrenó en el Palau de les Arts, Reina Sofía de Valencia, el 16 de diciembre de 2016 y está basada en una rondalla o cuento popular de Enric Valor llamado con el mismo título, La Mare dels Peixos. Durante 3 meses, más o menos, el grupo del Instituto de la Vista Ribera, con Adolf Murillo, que es el director pedagógico del proyecto, crearon todos los efectos sonoros de la ópera y los grabaron. Y aquí tenemos una muestra de estos efectos sonoros. En la ópera sale un dragón, sale una bruja y aquí os voy a poner una muestra de cómo quedó la voz de ese dragón. Yo venceré. Tú no verás. Creus que va. La meua ira no acaba mai. Todos los efectos mágicos que se están escuchando por detrás eran también muestras hechas con SoundCool. Esta ópera se ha estrenado también el primer acto en un preestreno en el Tecnológico de Monterrey, que es una de las mejores universidades latinoamericanas. En el estreno de Monterrey, del Tecnológico de Monterrey, se tradujo la ópera al inglés y la diferencia con el estreno en España es que se realizaron todos los efectos en tiempo real. En lugar de grabar muestras, se procesaba el sonido en tiempo real. Los estudiantes controlaban este proceso del sonido desde sus tablets y vamos a escuchar ahora un fragmento donde se oye la Mare dels Peixos, la madre de los peces, hablar. Y esta madre de los peces es una alumna del Tecnológico de Monterrey a través de un micrófono. El sistema SoundCool procesa esa voz y los alumnos controlan el proceso de la voz mediante sus tablets. Y vamos a escucharlo, cómo quedó. If you do what I suggest, you'll be truly blessed. This magic feels. Ahí lo tenemos. El primer acto de la ópera se ha realizado también el pasado diciembre en Torrent y en Canet, en la Comunidad Valenciana, y en estas performances se realizaron también todos los efectos de la ópera en tiempo real. Ahí tenemos el sistema SoundCool y los alumnos lo controlaban desde sus tablets y sus móviles para producir esas variaciones en tiempo real. Ahí tenéis nuestras redes, nuestra página web donde os podéis descargar el sistema soundcool.org. En el canal de YouTube podéis ver todos los vídeos de conciertos y de conferencias y luego, pues, si dais a like
o nos seguís en las redes, podréis seguir nuestros progresos con el sistema SoundCool, Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias.